para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. El día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que considero de vital importancia. Como conquistadores, Dios quiere que nosotros conquistemos todas las áreas de nuestras vidas que nos impiden a nosotros alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Son áreas de la carne que batallan contra nosotros, que se interponen entre el Espíritu y nuestras vidas para impedir que nosotros logremos el propósito, o más bien que Dios logre el propósito que Él estableció para con nosotros. Y por eso es que es importante que hoy hablemos acerca de la necesidad de conquistar la casa de los gritos y las heridas. Conquistando la casa de los gritos y las heridas. Y quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 13. Vamos a leer los versos 15 y 20. Josué, capítulo 13. Voy a leer dos versos, el 15 y el versículo 20. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén: Bet Peor, las laderas del Pisgá y Bet Jesimot. Gloria a Dios. Cuando hablo de este tema, pues obviamente me vienen muchos asuntos al corazón, muchas experiencias vividas. ¿Y quién de cristiano no ha tenido ocasiones, situaciones tan difíciles donde ha tenido que escuchar aún en su propia casa gente gritarle, gente levantarle la voz, y muchas veces hasta injustamente, para insultarle, para maldecirle, para decirle cosas hirientes que provocan graves heridas en el corazón? Y hoy, a la luz de la Escritura, vamos a ver cómo nosotros podemos conquistar la casa de los gritos y de las heridas. Para ello, leí un texto que yo sé que algunos estarán pensando: pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el tema que estamos tratando? Tiene que ver mucho. Quizás usted no ha podido percatarse en ese versículo, pero si usted es curioso y miró la pantalla, ve que Bet Peor, que es una de las ciudades que le fue adjudicada a Rubén, Bet Peor era la ciudad era la casa. Bet significa casa, la casa del grito y las heridas. Y voy a hablar de eso en esta hora, aunque voy a dar el significado de Pisgá y de Bet Jesimot, pero me voy a centrar en Bet Peor. Entonces, como dije, Bet significa casa en hebreo, Peor significa herida, gritos. Rubén, que es el hijo primogénito de Jacob, fue a quien se le adjudicó ese territorio. Rubén significa un hijo. Pisgá significa fragmento, parte o división. Y Jesimot significa desiertos o desperdicios. Como ustedes pueden ver, el territorio que le adjudicaron a Rubén no era un territorio muy bonito, por así decirlo, aunque en la foto que vemos ahí de Bet Peor en la actualidad, ese es Bet Peor en la actualidad. Sin embargo, el significado del territorio adjudicado a él no es muy lindo, que digamos. Bet Peor significa la casa de las heridas y de los gritos.
Quiere decir que es una casa donde ha habido traumas, donde ha habido situaciones que han producido heridas en el corazón. Y los otros dos territorios significan fragmento, división, donde hay pleitos, donde hay contiendas, donde hay situaciones hirientes, tiende a haber división, tiende a haber fragmentación. Y Gesimón significa desiertos, y finalmente la persona termina en un desierto cuando no logra conquistar Bet Peor. Por eso es que es importante que en este momento nosotros conquistemos, seamos vencedores y poseyamos la casa del grito y de las heridas, para que tenga una idea de lo que es Bet Peor, o dónde queda Bet Peor ubicado geográficamente. Queda al oriente del Jordán, ahí queda ese lugar, Bet Peor, y es una ciudad muy interesante porque era una ciudad que en la antigüedad la poseyeron los amorreos, y el rey de los amorreos era Sehón, rey de Hesbón. Y el nombre Sehón significa basura o basurero, y Hesbón significa intelecto. Entonces el rey de los amorreos era aquel que tenía basura en su intelecto. Pero eso fue un rey que fue dominado por Moisés y el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Miramos el texto ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 46. Dice: mientras acampaba en el valle que está cerca de Bet Peor, al oriente del río Jordán, anteriormente esa tierra habitaban los amorreos bajo el gobierno del rey Sehón, que reinaba desde Hesbón, pero Moisés y los israelitas lo aniquilaron junto con su pueblo cuando salieron de Egipto. Entonces vemos que esa región, ese lugar, ese rey que gobernaba en ese lugar fue derrotado por Moisés, ¿sí? Y por su gente cuando ellos le tocó el momento de confrontarlo. Y como Moisés salió triunfante y vencedor, mi anhelo, mi deseo es que nosotros también salgamos en este día triunfantes y vencedores sobre la casa de los gritos y la casa donde hay heridas. Amén. Algo más quiero decir de Bet Peor, y es que el libro de Josué, que es, como ustedes saben, el sexto libro que aparece en la Biblia después del Pentateuco, después de los primeros 5 libros aparece el libro de Josué. Es un libro de guerra espiritual, es el libro de la conquista. Nos enseña a nosotros a un pueblo vencedor. ¿Cómo vencieron ellos? Pues vencieron dependiendo siempre de la estrategia de Dios, dependiendo siempre de la guianza de Dios. ¿Cómo podemos vencer nosotros? Dependiendo siempre de las estrategias y de la guianza de Dios. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Pues necesitamos depender plenamente de Dios. Entonces vemos, sin embargo, que este pueblo conquistador no logró vencer a todos sus enemigos, no logró derrotar a todos sus adversarios en la tierra que Dios les había dado por herencia. Recuérdese que la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob era: le daré una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Sin embargo, no le dijo Dios que esa tierra iba a estar poseída por gente que estaba en ese momento siendo dueños de ese territorio y que ellos tenían que echar de esos territorios. En otras palabras, Dios no le dijo a ellos que iban a tener que enfrentarse a enemigos para poseer la tierra. Simplemente le dijo: les doy una tierra. Pero al momento de entrar, Dios le dice que tomarán la tierra centímetro a centímetro, espada tras espada. Quiere decir que de una vez les dijo: entonces ahora sí les digo que van a tener que pelear. Y oiga, le dice eso a gente que nunca había peleado. ¿Qué les parece? Gente que nunca había batallado, gente que nunca había peleado. Porque no olvidemos esto: la generación que entró a Canaán,
La generación que entró a poseer la tierra en abundancia, la generación que entró a poseer la tierra de la promesa, era una generación nueva. Eran la juventud de 20 años hacia abajo. Porque de 20 años hacia arriba no entró nadie. Solamente Josué y Caleb entraron a esa tierra. Solamente dos. Porque tenían otro espíritu diferente a todos los de 20 años hacia arriba de aquella generación que quedaron postradas en el desierto. Entonces Dios mete a una generación nueva. Nunca habían ido a la batalla se iba después de los 20 años de edad. Y esta gente nunca había batallado, nunca había peleado. Y sin embargo Dios le dice, ahora van a pelear. Ahora van a batallar. Cualquier parecido con cualquier persona aquí es pura coincidencia. Gente que nunca ha peleado con nadie, les tengo una noticia. Si usted se enlistó en el ejército de Jehová Sebaot, entonces ahora usted tiene una lucha constante con un enemigo que duerme junto a usted todos los días. Que no es su esposo ni su esposa si es casado. Que aún los solteros duermen con él, con ese enemigo. Se llama la carne. Porque nuestra lucha no es física, nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y eso ocurre automáticamente. Salimos nosotros del reino de las tinieblas, donde estuvimos esclavizados, y salimos porque fuimos libertados por el libertador que se llama Jesucristo. Cuando reconocemos a Jesús, salimos del reino de las tinieblas y pasamos al reino de la luz. Dejamos de estar bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, que el Señor nos reprenda, que es Satanás, y venimos a estar bajo la potestad del Todopoderoso, del Dios vivo y verdadero, que nos cubre y nos guarda. Aleluya. Entonces la palabra de Dios nos enseña que fuimos trasladados de un reino a otro reino. Y una vez salimos del reino donde antes estábamos para estar enlistados en otro ejército, hay una contienda que tenemos que confrontar todos los días. Y Dios dice, centímetro a centímetro le entregaré la tierra. Centímetro a centímetro la poseerán. Centímetro a centímetro van a vencer a sus enemigos. Pero necesitan de mí, porque sin mí nada podéis hacer. Amén. Así que la victoria es segura si estamos confiados en Él y si buscamos la guianza y las estrategias de Él. Amén. De lo contrario, fracaso seguro. Y aquí Dios nos está enseñando entonces que este pueblo tuvo graves dificultades para echar a todos sus enemigos de esos territorios. ¿Por qué? Porque se confiaron en sí mismos. ¿Por qué? Porque se acomodaron. ¿Por qué? Porque su comodidad llegó a ser de tal grado que prefirieron mejor hacer alianzas con los enemigos. Cuando Dios les había dicho, acaben con los enemigos, y ellos prefirieron mejor hacer alianza con el enemigo. Eso me suena al cristiano que hoy dice, ay pastor, deje ese pájaro tranquilo, no moleste tanto al diablo y a sus demonios, déjelo tranquilo. Porque están acostumbrados a vivir con Él en su casa. Están acostumbrados a que los demonios se pasen en su casa y se rían en su cara. Están acostumbrados a ver los demonios quitar la paz al mediodía cuando se van a sentar en la mesa. Se arma un rebú y están acostumbrados. Y entonces no quieren. No nos dejen ese diablo tranquilo, déjenlo tranquilito ahí para que no se alborote. Como quiera se te va a alborotar. Y mejor si tienen las herramientas para sujetarlo y echarlo fuera. Entonces, en esta hora tan especial, es importante que nosotros venzamos y tomemos la ciudad de Bet Peor, porque Dios tiene grandes estrategias y grandes bendiciones para nosotros. Al igual que Israel, nosotros fuimos llamados a derrotar a todos nuestros enemigos, no hacer alianzas con ellos. Y hay gente que hace alianza con el enemigo. Por ejemplo, yo he oído cristianos decir, pastor, lo que pasa es que mi carácter es así porque los de apellido tal, así somos. Y eso me suena a esas alianzas que el pueblo de Israel hizo con sus enemigos.
Cuando los gabaonitas vinieron con ellos y fingieron ser sus hermanos, ellos los recibieron y los aceptaron cuando debieron haberlos eliminado a todos. Y posteriormente, años después, sufrieron la derrota en manos de los gabaonitas. ¿Por qué? Porque hicieron alianzas con ellos. Y Dios no les dijo que hicieran alianzas con ellos. Hay gente que hace alianza con la ira. Hay gente que hace alianza con el orgullo. Hay gente que hace alianza con la vanagloria. Hay gente que hace alianza con la incredulidad. Hay gente que ha hecho alianza de muchas formas, de muchas maneras, con la maledicencia. Hay gente que hace alianza con las malas palabras. Hay gente que hace alianza con la fornicación. Hay gente que hace alianza con el adulterio. Hay gente que hace alianza con la inmoralidad. Hay gente que hace alianza con la idolatría. Hay gente que hace alianza de muchas formas y muchas maneras con el enemigo. Y Dios dice: no hagas alianza con ellos, mátalos, elimínalos, acábalos. Por eso este tema es tan importante, porque sin darnos cuenta, muchos hemos convertido nuestra casa en un Bet Peor, donde hay gritos. Y la Biblia dice: quítese toda gritería de vosotros. La Biblia dice: dejad la ira. Es una actitud que tenemos que tomar en contra de esos enemigos. No hacer alianzas con ellos. Pero como no hacemos caso a lo que la palabra de Dios dice, nos hacemos aliados de ellos y vivimos con ellos. Y entonces tenemos peor en nuestras casas. Ofensas que producen heridas en el corazón, que luego hacen que haya fragmentación, división, y posteriormente vivamos en una vida desértica, cuando deberíamos de vivir en una vida de abundancia, como lo prometió nuestro Padre para con nosotros. Amén. Miremos entonces otro detalle que es muy interesante. ¿Qué es conquistar? Porque el tema es conquistando la casa de los gritos y las heridas. Entonces, ¿qué es conquistar? Bueno, la palabra conquistar significa obtención del dominio y control de una población, un territorio o una posesión, a consecuencia de una guerra. Es dominar un área, es controlar un territorio a consecuencia de la guerra. Entonces, a través de la guerra espiritual, nosotros podemos dominar la casa de los gritos y de las heridas. Nosotros podemos sujetar esas potestades que se manifiestan muchas veces en nuestras casas, se manifiestan muchas veces a través de nosotros mismos. Y es la idea que quiero trasladarle, porque algunas personas han llegado a decir: pastor, es imposible que un cristiano esté endemoniado. Y yo les digo: no es imposible, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que el pan de la liberación era para los hijos. No es imposible porque Pedro era uno de los principales discípulos de Jesús, y no bien acababa de recibir una revelación del Padre de que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, porque le había sido soplado por el Padre, le había sido soplado a través del Espíritu la revelación, y se le había dado a conocer. Y minutos más tarde le quiere impedir a Jesús que vaya a la cruz, y el Señor tiene que decirle: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y tuvo que reprender al diablo que se estaba manifestando a través de Pedro. Quiere decir que todos y cada uno de nosotros, a pesar de haber sido lavados con la sangre preciosa del Cordero, a pesar de ser discípulos de Jesucristo y habernos identificado con Él en su muerte y en su resurrección por el bautismo en agua, a pesar de todo eso, podemos ser, sin darnos cuenta, instrumentos para provocar heridas en nuestros hijos, provocar heridas en nuestras esposas, en el caso de los hombres, o al contrario, en el caso de las mujeres hacia los hombres, ¿sí? Podemos ser vehículos a través de los cuales tener un peor en la actualidad. Una casa de heridas, una casa de gritos, donde hay lamento, donde hay quejas, donde hay de todo, cuando lo que debería de haber es una casa de alabanza y de bendición.
Ahora, yo quiero que nosotros veamos esto. Conquista es logro de un objetivo a través de un gran esfuerzo. Por eso ustedes miran que hay gente que ha conquistado un escalafón en su trabajo, o si es miembro de la milicia, un grado, un escalafón, ha escalado a través de su esfuerzo, de su trabajo por mucho tiempo, o en el caso de los médicos residentes, a través de su trabajo y desempeño y buena aprobación de sus exámenes, pasan a otro nivel, ¿sí? Y a través de un gran esfuerzo, los estudiantes todos de la misma manera, pero mejor cuando ese esfuerzo viene de parte de Dios para nuestras vidas. Cuando es Dios el que nos da esa gracia, cuando es Dios el que pone ese esfuerzo, cuando es Dios el que pone ese querer como el hacer por su buena voluntad. Si hemos estado en casas de heridas y de gritería, Dios quiere darnos la victoria sobre eso. Y por eso este tema creo y entiendo que es de suma importancia en la vida de nuestras vidas, en nuestras vidas como cristianos. La pregunta es: ¿quién era Rubén? Porque el texto que leí ahorita dice que a Rubén le fue adjudicado el territorio de Bet Peor, de Pisgá y de Bet Jesimot. ¿Quién era Rubén? Rubén era el hijo primogénito de Jacob. Sin embargo, no disfrutó de su primogenitura. Yo quiero que le prestemos atención, porque voy a mencionar dos casos de dos primogénitos que no disfrutaron su primogenitura porque estaban en casa de gritería y de heridas. Uno de ellos es Rubén. Rubén, primogénito, y no disfrutó su primogenitura porque la menospreció en cuando tomó una determinación: ocupar el lugar de su papá. Y nada más y nada menos que en su cama se acostó con la esposa de su padre. Y la Biblia dice en el libro de Génesis 49:4: pero eres tan impetuoso como una inundación, y ya no serás el primero, pues te acostaste con mi esposa y deshonraste mi cama matrimonial. Entonces, muchos hijos han perdido la primogenitura porque han permitido que la inmoralidad sexual los venza, y han ocupado el lugar que no le corresponde. Hoy en día mucha gente se levanta por su propia fuerza para querer ocupar lugares que no le corresponden, y quieren a la fuerza colocarse por encima de la autoridad delegada que Dios ha puesto. Se quieren colocar por encima, quieren ocupar ellos ese propio lugar, y se levantan y están perdiendo por esa causa su primogenitura. Entonces tengamos mucho cuidado, mis amados, porque cuando nos levantamos contra nuestro Padre, entiéndase como usted lo quiere entender, o físico, o de su alma, que es el pastor aunque no le guste, o el Padre Celestial. Cuando usted se levanta contra cualquiera de esos padres, usted acarrea juicio y condenación para sí mismo. Entonces, cuidémonos de levantarnos en contra de nuestros padres. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra. Y está hablando del padre físico, del padre de tu cuerpo. Pero también la Biblia dice que honremos a nuestros pastores, porque ellos velan por nosotros. Ellos son los que velan por nuestras almas. Y aunque no le guste su pastor, tiene que orar por su pastor y tiene que honrar a su pastor. Porque si no honras al pastor de la tierra, no vas a poder honrar al pastor del cielo. Porque es imposible que nadie diga: yo amo al pastor del cielo, pero no aguanto al gordito que me pusieron de pastor. Es imposible. Por más cara de espiritual que usted ponga, por más ayuno que usted haga, por más vigilia que usted pueda hacer, si usted no me ama a mí, es imposible que pueda amar al Dios del cielo. Así que mire qué colador le pusieron.
Amémonos unos a otros con amor entrañable. Amén. Gloria a Dios. Entonces Rubén tuvo ese problema. Y por esa situación le tocó heredar una tierra desértica. Le tocó heredar una casa de contienda, una casa de griteríos y de heridas. Ahora hay heridas que son a causa de la desobediencia. Miramos a este hombre, a Rubén, de desobedecer un mandato de Dios. Porque si usted va a la ley de Dios y va al libro de Levítico, era prohibido en la ley que una persona se subiera al lecho de su padre. Estaba prohibido en la ley. Hay una maldición para el que se acuesta con su hermano o con su hermana, para el que se acuesta con su madre o su padre, o con su padrastro o con su madrastra, o con su hijo o con su hija, o con su primo, con su prima. Hay una maldición. Usted lo puede buscar en el libro de Levítico, capítulo 19, lo va a encontrar. Hay maldición para el que hace tal cosa. Está prohibido en la ley de Dios. Y la desobediencia llevó a Rubén a ocupar el lugar de su padre. Ahora miremos otro caso de desobediencia, pero miremos la forma de reacción de este otro, porque Rubén actuó de una manera y este otro actuó de otra manera, y eso es lo que yo quiero que ustedes y yo veamos, que lo importante no es simplemente que descubramos o entendamos que estamos viviendo en una casa de gritos y de heridas, cuando lo importante es la reacción que vamos a tener después de saberlo. Porque, oh sí, yo lo sé, en mi casa hay pleito, en mi casa hay gritos, en mi casa nos ofendemos unos con otros, pero eso son cosas de familia. Un día pasado estaba mirando yo un programa de televisión y presentaron a una juez que estaba administrando justicia a una joven dominicana que llevó a sus 2 hermanos, que su gracia era matarse a golpes. Ese era su juego. Su gracia era que ellos se agarraban, mira que yo te voy a matar, que yo te voy a dar 2 tiros, que yo, y se insultaban y se caían a golpes, y a cada rato tenía la pobre muchacha que lidiar con unos hermanos que parecían animales y no parecían seres humanos. Entonces ella lo llevó al tribunal para que la juez impartiera justicia y determinara que uno de ellos tenía que salir de la casa, o algo tenía que hacer, o recluirse, o buscar ayuda psicológica, porque no era normal que 2 hermanos jugaran a matarse. Y entonces, con mucha preocupación fue, y finalmente la juez determinó eso: separarlos, sacar a uno de la casa, enviarlo por 6 meses en manos de psicólogo para que se trataran, mientras se desenvolvía la cosa, a ver cómo iban a parar después. Pero lo que les quiero señalar es que hay gente que se ha acostumbrado a vivir de tal manera con el enemigo que ya para ellos es normal que la gente se insulte. Y en la casa se ponen hasta apodos o nombres. Yo oí un pastor una vez decir recientemente que en su familia hay uno que le dicen la mugre, el germen. Esos son los calificativos que ellos le dan a ese personaje. Parece como que se bañaba muy poco, no sé qué es lo que le pasaba, pero le decían el germen, la mugre. Y esos son los calificativos de familia que le ponen a veces a las personas por sus actitudes. Y nosotros entendemos, bueno, es un simple juego, es un asunto familiar, y nadie tiene que meterse con eso, y nosotros sabemos sobrevivir porque aprendemos a vivir con el enemigo. Y ese es el peligro, que esos insultos, que esa manera de maldecir a nuestros semejantes, a nuestra familia, finalmente se convierte en un estilo de vida de la persona. Porque recuérdate que en la antigüedad los nombres eran muy importantes por una simple razón: porque el nombre determinaba el carácter o el destino de una persona o de una ciudad. Y por ello es importante que desde cuando vamos a ver, yo he visto, ay hermano, gente que le va a poner nombre a un niño, y de tan espiritual que son, van a la Biblia y buscan un nombre, Gesimot, porque le ponen un nombre ahí y no saben que le están poniendo desierto al muchacho. Y después el muchacho se levanta y es un tipo con la cara larga, no se sonríe con nadie, no habla con nadie, siempre está solo, y se pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué que este muchacho es así?
Si en la familia todo el mundo es contento, es una familia alegre, es una familia que vive bailando, cantando. Y yo no sé por qué él es así. Él es la oveja negra de la familia. No se parece a nosotros. ¿No será que lo marcaron con un nombre? ¿No será que le pusieron un calificativo que ha dañado su naturaleza? Hermanos, tenemos que tener cuidado con la palabra que sale de nuestra boca, porque la Biblia dice que de nuestra boca, en nuestra lengua hay poder. Nosotros tenemos un poder extraordinario en nuestra lengua. Así como hay un poder para traer la gracia de Dios y para guardar a los nuestros a través de la bendición que puede salir por nuestra boca, también la maldición que puede salir por ella puede causar graves heridas y graves problemas en nuestra familia. Entonces mejor agarremos la bendición, dice la Biblia, cojamos la bendición de Dios y utilicemos la bendición de Dios. Hay heridas a causa de la desobediencia. Miremos este personaje. En Deuteronomio capítulo 34, versículos 6 y 7 dice: el Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab. Pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. Yo sé que algunos se van a quejar de la letra porque no lo veo desde lejos, pastor. Eso es para que se siente adelante y vea desde cerca. No, hermano, discúlpeme. Aquí se ve muy bien, pero quizás ahí usted no la está mirando muy bien. Pero no se preocupe, estamos orando para que el Señor nos provea un mejor equipo que pueda transmitir con mayor fidelidad. Porque aquí yo lo veo muy bien y en la computadora usted lo mira perfectamente bien, pero cuando lo transmite a la pantalla se queja la gente que se sienta atrás. No veo, pastor. Pero ahí está la cita bíblica escrita, por favor. Hay gente que quiere escribir hasta la cita bíblica. Usted la tiene en su Biblia. Anote solamente la cita de Deuteronomio 34, del 6 al 7 y punto. No quiera copiar todo eso, ¿verdad? Porque eso usted lo tiene en su Biblia. Muy bien, lo que estamos mirando aquí es que el Señor enterró a Moisés cerca de un valle en Bet-peor. Y nadie sabe hasta el día de hoy dónde fue enterrado. Pero me llamó la atención que lo enterraron cerca de Bet-peor, cerca de la casa de la herida, cerca de la casa de los gritos. A Moisés. Ahora veamos lo que pasó con Moisés, porque Moisés era el hombre que hablaba cara a cara con Dios. No se olvide que Moisés fue el libertador del pueblo de Israel cuando vivían en esclavitud en Egipto. No se olvide que de Moisés se dijo que no había otro profeta como él. No se olvide que ese era el que subía, hablaba con Dios, y cuando bajaba el rostro era tan resplandeciente, wow, que la gente le llegó a decir: tápate tú con un velo, ponte algo ahí para nosotros poder verte la cara, porque no podemos ver ese resplandor tan grande que tú traes cuando hablas con Dios. No se olvide que era él que subía a la presencia de Dios y hablaba cara a cara con Dios, y el pueblo decía: habla tú con él porque nosotros le tenemos miedo. Era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés desobedece a Dios por causa de la ira. Dice que llegó un momento en que Dios le dice a Moisés: háblale a la roca. Pero Moisés estaba tan airado, su ira lo había enceguecido de tal manera que tomó su vara y golpeó la roca, y Dios lo llamó y le dijo: ven acá. Ven acá. Y lo subió al monte y le dijo: observa lo que estás viendo con tus ojos. Esa es la tierra que yo le había prometido a tus padres. No entrarás a ella, por cuanto me desobedeciste. Entonces un pique, un arranque de ira, lo llevó a no entrar a la tierra prometida. Solamente la miró de lejos. Solamente la vio a la distancia. Ahora, es interesante que nosotros sepamos que está hablando de Moisés. Pero yo no sé si aquí hay alguien que ha leído la historia de Moisés en algún momento. Pero a mí, de los hombres que más me sobrecogen en el Antiguo Testamento, es precisamente Moisés. Porque cualquiera de nosotros le dice a Dios: no vas a entrar a la tierra por causa de ese pueblo.
y hubiéramos bajado con la vara en la mano a darle palo a todo el mundo. Por ustedes no voy a entrar. Me hicieron enojar, me hicieron perder la paciencia. Partía de salvaje. Ingratos, incrédulos, hijos del diablo. Al infierno van a parar todos. Que se abra la tierra y se lo traga vivo a todos. Eso hubiese sido la reacción de cualquiera de nosotros. Pero ¿saben cuál fue la reacción de este hombre? Reunió a todo el pueblo. Dios habló conmigo, me dijo que yo no entraré a la tierra prometida. Pero escuchen, cuando entren a la tierra que Jehová les da por herencia, cuídense de no llevar ningún objeto que hayan traído de Egipto. No sea que sea causa de maldición para ustedes en la tierra que Jehová su Dios les da por herencia. Cuídense de poner por obra todos los mandamientos que Jehová les ha hablado. Cuídense de tener en alto siempre presente que Dios, solamente Dios es único digno de ser alabado y de ser bendecido. Y comienza a darle una serie de instrucciones a un pueblo que iba a pasar a heredar una tierra que Dios había prometido a sus padres y a la cual él sabía no iba a entrar por causa de su desobediencia. ¿Lo estaba disciplinando Dios? ¿Sí o no? Dios lo estaba disciplinando porque al que Dios toma por hijo, lo disciplina. A ver cuántos hijos de Dios hay aquí. Así que como hijos de Dios podemos agarrar nuestro arranque de ira, podemos coger nuestra cuerda, podemos decir cosas a veces de las cuales nos lamentamos decir. Y Dios te dice, ¿tú crees que tú lo hiciste bien? No lo estás haciendo bien. Has convertido tu casa en un bed peor. Una casa de gritería y una casa de heridas. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cuántos están conmigo en eso? Dios que es bondadoso, Dios que es bueno en gran manera, Dios que es fiel, aleluya, Él juntamente con la prueba nos da la salida. Y si bien es cierto que Él le llamó la atención, si bien es cierto que Él disciplinó a Moisés por lo que Él había hecho, sin embargo no dejó de darle por herencia la tierra que le había prometido a sus padres. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña eso. Moisés, a pesar de ser quien era, el hombre que hablaba cara a cara con Dios, a pesar de ser el hombre que se convirtió en el libertador del pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud en la que vivía en Egipto, a pesar de todo eso, no entra a la tierra por la disciplina que Dios le impone, pero su reacción, su actitud ante la disciplina es encomiable, es digna de imitar. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud cuando Dios nos está disciplinando? Porque si eres hijo, Dios te va a disciplinar, aunque no te guste. Porque la disciplina, dice la Escritura, que al principio no es causa de gozo y de regocijo. La disciplina produce dolor. La disciplina produce situaciones en la vida de uno que uno tiene que respirar hondo y pensar. Ayer estaba oyendo a un predicador y él estaba contando su testimonio a una multitud de jóvenes. Y él contaba cómo le tocó la gran experiencia después de haber conducido a multitudes a Cristo y haber estado en ayuno y oración buscando el rostro de Dios. Dios le habló claramente y audiblemente, le dijo, entrégame a tus hijos porque ellos son míos, entrégamelos. Y en ayuno y oración, después de 3 días de estar en ayuno y oración buscando el rostro de Dios, le dijo, aquí están mis hijos y yo te los entrego. Y se los entregó a Dios. Y Dios le dijo, no te preocupes porque mis manos están seguras, yo los voy a cuidar. Y 2 o 3 meses después lo llaman a él, estando él en otro lugar distante, que su hija se había ido de la casa, se había ido con alguien, y de repente el novio con el que se fue tomó una escopeta y le pegó un tiro en la cara a su hija. Él acudió al hospital. Cuando llegó a ese estado, a ese lugar, después de haber volado, llegó a ese lugar y comenzó a ver
A su hija, que le habían puesto algo sobre el rostro, le había desfigurado. Dicen algunos que estaban ahí que cuando le pegó el tiro, partes del cerebro quedaron pegadas, incrustadas en las paredes y en el techo. Y ella llegó: Señor, este es mi bebé, mi hija de 16 años, que tú me dijiste que la ibas a cuidar, que te la entregara. Y le decía a él, a la multitud: ¿dónde estaba mi alma en ese momento? ¿Usted cree que no tenía yo fuerza para reclamarle a Dios y decirle: Dios, ¿dónde estuviste cuando ese fatal agarró esa arma para dispararle a mi hija? ¿Dónde estaban tus ángeles? Y estando en esa situación, caminando de un lugar a otro en el hospital, desesperado, el Señor lo detuvo y le dijo: no te preocupes, ya está conmigo. Cuando dio la vuelta, venían los médicos cabizbajos para informarle del deceso de su hija, había muerto. Y él decía: ¿saben? Mi cuerpo, mi carne humana gritaba por dentro de desesperación, pero en mi espíritu lo único que yo tenía era gratitud para con Dios, porque Él había cuidado a mi hija y dijo que se la entregara porque Él se encargaba de ella. Y si ella iba a estar salvo en manos de ella, qué bueno que ella estaba en la mano del Señor. No le pude comprar un carro para que fuera a la universidad, tuve que pagar por un servicio fúnebre para que la llevaran en un carro a enterrarla. No le pude comprar un vestido para que se casara, tuve que comprarle uno para enterrarla. Pero una cosa sí, y de esa estoy seguro, que le dejó el mejor legado a Cristo, su único y suficiente Salvador, que Él la tiene en sus brazos hoy en día. Como hijos de Dios, no estamos exentos de situaciones difíciles. De hecho, la adoración se experimenta en los momentos difíciles de su vida, cuando no hay deseos de alabar a Dios. Cuando las circunstancias indican, es una locura abrir la boca para bendecir al Dios del cielo. Cuando las circunstancias indican y señalan que no es propicio el momento para alabar a Dios, y nosotros sacamos fuerzas de adentro y decimos: aunque las olas se levanten, yo alabaré a mi Dios, yo bendeciré a mi Dios, yo glorificaré a mi Dios, aleluya. Eso es adorar a Dios, eso es rendir honor y honra al que se lo merece. La adoración es una actitud de agradar a Dios en todo tiempo, en todo momento, aunque nuestra mente terrenal no entienda las cosas que están pasando. Moisés fue disciplinado, pero su actitud, hermanos, de guiar a ese pueblo a la tierra en abundancia, de darle las estrategias, cómo entrar y qué hacer, eso es digno de admiración. La expresión que Dios le dijo cuando lo subió al monte, que mirara con sus ojos la tierra, para nosotros es como que Dios lo hubiera descalificado totalmente, pero para él o para ellos, en el contexto hebreo, cuando Dios le estaba diciendo que mirara esa tierra, tenía una connotación muy distinta, porque le estaba diciendo: esa es la tierra de tu posesión. Como te prometí, mírala, te la entrego. Desde ya se la estaba entregando, aunque físicamente él no entrara ahí. Ahora, si usted es un estudioso de la Biblia, sabe que años más tarde, miles de años más tarde, cuando nuestro Señor Jesús llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los subió al monte a adorar, allí aparecieron dos personajes aparecieron justo al lado de nuestro Señor Jesucristo, que había sido transfigurado. Y uno de esos dos personajes era nada más y nada menos que Moisés en la tierra prometida. Aleluya. Dios cumple lo que Él promete. Dios siempre va a cumplir sus promesas.
Aunque no sea nuestra manera y aunque nosotros no disfrutemos de ellas como que deberíamos de disfrutarlas por causa de nuestra desobediencia. ¿Me estoy dando a entender? Ahora yo quiero que ustedes miren esto. En Génesis 13, del 14 al 15, la Biblia dice que Dios llamó a Abraham luego que se había separado de su sobrino Lot y le dijo: mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hasta el oeste. Todo lo que alcance a ver con tus ojos, todo eso te lo doy por heredad. Y es exactamente la misma expresión que estaba Dios utilizando con Moisés. Mira con tus ojos, lo que veas, eso te lo entrego. Eso es territorio tuyo, eso es posesión tuya. Aleluya. Así que vale la pena poner la mirada en cosas que Dios nos dice: mira, mira. No miremos nosotros. Bueno, no vaya a ser que vaya a salir hoy: el pastor me dijo que todo lo que yo mirar, eso el Señor me lo da, entonces déjame mirar a todas las muchachas bonitas. Y se para ahí, se va para una plaza a mirar a las muchachas y decir: ese es mío, ese es mío, ese es mío. No, el Señor reprenda al diablo. Que no es eso lo que estoy diciendo. Bueno, no se vaya a ir alguno ahora para Arroyo Hondo: mira esa casa, mira qué casa, esa es mía, esa casa es mía. No estoy hablando nada de eso. Lo que estoy diciendo es que Dios en la antigüedad, cuando le dijo a Moisés que mirara hacia esa tierra, en el concepto hebreo Dios le estaba diciendo: esa es la tierra que te doy, esa es posesión tuya ya. Ese es el cumplimiento de mi promesa, de lo que le prometí a tus padres. Se la doy a ustedes. Ahora yo quiero que nosotros miremos. Hay gritos por injusticia y por amargura. Miremos otro caso bíblico. En Génesis capítulo 27, versículo 34, dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura: ¡oh, Padre mío! Y yo, bendíceme también a mí, le suplicó. Ahora está hablando ¿de quién? De Esaú. ¿Y Esaú era hijo de quién? De Isaac, era el hermano mellizo de Jacob. ¿Sí? Y dice que él estaba llorando ahora delante de Dios porque su padre había otorgado la primogenitura no a él, que como primogénito le correspondía, sino a su hermano. Porque su hermano le había tomado la primogenitura y la bendición de primogénito se la había dado a él. Y entonces ya no le podía dar la bendición de primogénito a él porque ya se la había dado a su hermano. Y él con amargura de corazón lloró y buscó esa bendición y no la obtuvo. A pesar de que como primogénito tenía derecho, no era oficial el derecho hasta que el padre en sus últimos momentos declarara con su boca el derecho que le era concedido por herencia al primogénito. Por eso siempre lo dejaban para última hora los padres. Ya vimos a uno que por sus hechos menospreció la primogenitura o fue descalificado de la primogenitura, Rubén, porque se subió al estrado de su padre, al lecho de su padre. Pero este menospreció literalmente la primogenitura cuando vino del campo con hambre y su hermano Jacob estaba preparando un potaje en su casa y él le dijo: dame de comida. Y le dijo: ¿tú quieres? Pues yo te la vendo. ¿Y por qué? Por tu primogenitura. Sí, pásame, ¿cómo no? Le importó solamente darse una hartura de lentejas en el momento y no pensó en lo que él estaba haciendo. Hay gente que como la salvación todavía no la ha experimentado de manera palpable, como la experimentó Wander en esta semana, que experimentó al Salvador cubriéndolo y salvándolo de la muerte. Como todavía no la ha experimentado de esa manera y entiende que salvación es solamente que lo están librando de la muerte segura, de la separación eterna de Dios y de la condenación eterna. Como hay gente que todavía no ha sido liberado y no puede experimentar la sanidad
o la liberación de Dios, o no ha podido experimentar el gozo que produce la salvación en la vida, entonces no ha entendido que son salvos y la menosprecia la salvación. Hay gente que menosprecia su salvación. Y yo no sé si usted sabía esto, pero desde que nosotros recibimos a Jesucristo, fuimos inscritos en el libro de Dios como primogénitos de Dios. Pero algunos van a menospreciar su primogenitura aquí en la tierra por los placeres de este mundo pasajeros. ¿Cuánto le habrá durado la llenura de lentejas que se dio ese día? Unas horas quizás. Pero menospreció la bendición de toda una vida. Como muchos se están menospreciando el día de hoy esa bendición que Dios le ha concedido por gracia. Esaú estaba tan airado que lo único que quería era matar a su hermano. Ahora mire una actitud diferente. ¿Se airó Moisés, sí o no? ¿Se airó Moisés y golpeó la roca, sí o no? ¿Y cuál fue su actitud ante la corrección? Mansedumbre, humildad. Venga todo el pueblo, lo voy a enseñar. Miren, van a entrar de esta forma, van a hacer tal cosa, instrucciones, todo por el estilo. Pero este no. Que me robaron mi primogénito. Tú vas a ver lo que le va a pasar. Ese se lo mato yo. Llegó el luto a mi casa. Decretó que llegaba el luto a su casa. A ese lo mato yo. Y gritó y peleó y se amargó en su corazón. Y tenía una sola mirada. Su mirada era mirar muerto a su hermano. Aunque no importara que su padre y su madre lloraran. No importa que lloren. Lo mato en el momento en que lo agarre. Hermano, qué actitud tan triste. Aparentemente la resolución había sido injusta. ¿Por qué? Porque él decía la primogenitura es mía, pero a él se le olvidó que él la menospreció. A él se le olvidó que cuando tuvo que decidir por decir ciertamente. Miren, hace unos años yo leí un libro de un testimonio precioso que ocurrió literalmente en Colombia, cuando estaba en la guerrilla en Colombia. Y había un grupo de personas que estaban en una iglesia. Estaban ellos ahí adorando a Dios. Se metieron unos guerrilleros armados hasta los dientes. Y dijeron, vamos a ver los que son cristianos aquí. Rían, y sobaron las metralletas. Y un gran grupo se salió y se fue. Se quedaron unos pocos. ¿Ustedes son cristianos? Sí, nosotros somos cristianos. Miren que están sobadas las armas. Tienen una oportunidad para decidir. ¿Son ustedes cristianos? Sí, somos cristianos. Aunque nos maten, somos cristianos. Ok, cierren la puerta. Vamos a orar con ustedes porque ustedes son fieles. Oren por nosotros. Nosotros necesitamos que ustedes oren por nosotros. Hermano, hay gente que renuncia a su primogenitura. Hay gente que sin darse cuenta está diciéndole no, esa salvación no. Cuando lo confrontan, hay gente que usted le dice por ahí, Dios te bendiga, mi hermano. Yo oí un día a uno decir, en el trabajo es hola, ¿qué tal? En la iglesia usted me dice Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo es la cosa? Este cristiano de la secreta. Sí, hay gente que le da vergüenza que lo saluden con Dios te bendiga en la calle. Le da miedo que descubran su fe ante la gente. Hay gente que ¿saben por qué no le predica a su gente? Porque no quiere cambiar. Porque quieren seguir dándole boche a medio mundo y agarrando palos y agarrando cosas y haciendo desórdenes en su casa, en su familia. Y como no quieren cambiar su estilo de vida, prefieren mejor decir que no son cristianos. Porque saben que como cristianos no deben hacer eso. Digan amén, hermano, porque no es aquí que están, es en otro sitio. No cambies tu primogenitura por un plato de lentejas. No cambies tu primogenitura por ocupar un lugar que no te corresponde.
No permitas que tu casa se llene de gritos, se llene de heridas, de amargura y de tantas cosas más, cuando puedes señorearte sobre el grito y sobre las heridas y echar todo eso fuera de tu vida y permitir que el que fue herido en un madero traiga sanidad a tu vida y a toda tu familia. Aleluya. Yo quiero concluir el tema y voy a decir solo 4 cosas. En primer lugar, somos una familia. Mira el que está a su lado y diga: somos una familia. Somos una familia de conquistadores, porque Dios va al frente peleando nuestra batalla. Somos una familia bendecida, amén. Familia de conquistadores. Hoy es el día de tomar la casa de Bet Peor. Hoy es el día de tomar la casa de los gritos y las heridas y traer restauración, sanidad, bendición a nuestra familia por la gracia y la misericordia de Dios. Segundo, no permitamos que los territorios no conquistados, entendiendo como esos territorios ira, gritería, enojo, malicia, blasfemia, palabras descompuestas, etcétera, etcétera, etcétera. No permitamos que esos territorios permanezcan. Es momento de tomarlos, es momento de conquistarlos, es momento de vencer a esos enemigos en el nombre poderoso de Jesús. Tercero, fue la ira de Moisés lo que le impidió entrar en la tierra prometida, y la ira de Esaú la que lo encegueció hasta el punto de querer matar a su propio hermano. ¿Qué vas a hacer con la ira? ¿O permite que se enseñoree de ti para matar a los tuyos? ¿O permites que el poder del Espíritu Santo te dé la fortaleza para sacarlo de una vez por siempre y desechar toda ira y poder llevar a los tuyos a Cristo? ¿Qué vas a hacer? La Biblia dice que nos ganemos a los nuestros sin palabras, con hechos que den testimonio de que Él mora en nuestros corazones. Y finalmente, muchas actitudes nuestras impedirán que conquistemos la casa de las heridas y de los gritos. Cierra sus ojos, por favor. Cierra sus ojos. Revisa tu casa, revisa si no es que estás en lugar de orar y de bendecir, estás gritando y quejándote. Por todo lo que acontece a tu alrededor. No es momento de quejarnos, no es momento de gritar, no es momento de maldecir, sino de volvernos a Dios humildemente y decirle: aquí está mi vida, Señor. Hasta el día de hoy me había gobernado la ira, me había gobernado la gritería. Hasta el día de hoy no podía pasar una situación en mi vida sin que yo explotara, insultara a todo el mundo en mi trabajo, insultara a todo el mundo en mi casa, insultara a todo el mundo a mi alrededor, en la iglesia, en cualquier lugar. Hasta hoy, Señor, hoy se va la ira de mi vida, hoy se va el enojo de mi vida, hoy se va la blasfemia de mi vida, hoy se va la maledicencia de mi vida, hoy se va todo eso en el nombre de Jesús, porque tú me das la gracia para vencer y tomar esos territorios en el nombre de Cristo. Mientras tú estás meditando, si tu casa se ha vuelto un Bet Peor, si tu casa se ha vuelto una casa de heridas y gritos, o de fragmentación, un Pisgah, o un Jezimot, un desierto, yo quiero hablar a las personas que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador personal. Yo quiero decirles que el Señor dejó su trono de gloria, siendo Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra para morir por los hombres pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Dios, en su infinita misericordia, nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Si tú no estás seguro dónde vas a pasar la eternidad, la Biblia dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. La palabra de Dios declara que solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Y Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos los hombres y mujeres procedamos al arrepentimiento y alcancemos la salvación y la vida eterna que Él nos ofrece gratuitamente. Así que toda vida que todavía no ha confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, le voy a pedir que haga una oración simple y breve. Repita detrás de mí esa oración para que le entregue su corazón a Cristo. Y dígale: Padre que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que hoy me brindas. Yo reconozco que he pecado, pero hoy entiendo que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para borrar mis pecados y para salvar mi alma. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y hoy confieso con mis labios que Jesucristo es mi Salvador. Y te pido, Señor, que no solo seas mi Salvador, sino el Señor de toda mi vida. Te doy gracias en este momento por darme esta bendición tan grande. A ti la gloria por siempre. Amén y amén. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa